Señores y señoritas, muy buenas noches. ¿Se me puede escuchar, por favor? ¿Me dan el ok? Buenas noches, doctor. Sí, se le escucha. Buenas noches, doctor. Sí, se le Bien, escucha. muy buenas noches. Prosigamos entonces. Como ustedes pueden visualizar, ingresamos ya a un tema propio de nuestro curso, que en sí, para poder llegar aquí tenemos que tener en cuenta varios puntos, ¿no? Es decir, empezando desde el positivismo jurídico, al justnaturalismo, al realismo y al último tema que hemos hecho referencia, es decir, al neoconstitucionalismo. Aquí nos tendríamos que preguntar algo muy importante. En estos últimos años, esta figura aquí, muy importante, la argumentación, ha llevado a todo un cambio de paradigma. Pero ¿qué cosa significa esto, no? El auge de la teoría de la argumentación jurídica ha llevado a que jueces, por un lado, fiscales, por otro lado, puedan en sí justificar ese razonamiento que la norma procesal en ámbito procesal penal le exige al juez para poder tomar una decisión justa. Es decir, la argumentación sirve para esto. Para quien va a argumentar, para quien va a decidir sobre un caso concreto, lo puede hacer en términos justos, porque eso es lo que hace el juez, ¿no? ¿O a qué acudimos a un juez si tenemos una incertidumbre jurídica o un conflicto de intereses? Acudimos a un tercero para que nos pueda dar una decisión justa, o a lo que diría Ulpiano, ¿no? Dar a cada uno lo que le corresponde. O más aún, como diría Aristóteles en esta su obra, El Órgano, uno acude a un juez porque el juez representa la justicia. Entonces, miren, ustedes en estos últimos años van a encontrar diversas posturas al respecto. Miren, si yo les digo, el derecho para mí es, es equiparado a la argumentación, o el derecho como argumentación. Y miren, esa teoría del derecho como argumentación lo sostiene Robert Alexi, por ejemplo. Cuando hacemos referencia a esta figura de la argumentación, ¿a qué cosa estamos haciendo referencia? ¿Por qué tenemos que estudiar esta materia? Necesariamente tenemos que hacer referencia a esta materia y sí o sí quienes están obligados a saber y a tener una habilidad argumentativa son los jueces, fiscales y también los abogados, ¿no? Entonces, miren, sobre este tema, la calidad de la argumentación jurídica, nos vamos eh, a un primer personaje, por llamarlo así, al juez, a un juez. Es decir, ¿cómo podemos determinar la calidad argumentativa de un juez en su decisión? Mire, la calidad argumentativa
o más aún, sobre la habilidad de los jueces para argumentar, tiene que ir de la mano relacionado con qué. Los jueces aplican la norma a un caso concreto, interpretan las normas aplicables, incluyen jurisprudencia en sus fallos, utilizan doctrina para justificar sus argumentos, o más aún, los jueces utilizan jurisprudencia comparada como el de la Corte de Costa Rica, es decir, la Corte de Derechos Humanos, ya sea en ámbito para poder justificar algunos casos. Nuestros jueces utilizan jurisprudencia de otras cortes. Si ya parto desde aquí, miren ustedes, está en el slide, la argumentación, ¿qué cosa es? La argumentación, en términos simples, es el modo en cómo la persona razona para demostrar o convencer a o a otras personas de aquello que afirma o niega. Y en términos simples, dar razones, y buenas razones, ¿no? Probar y demostrarlas. Si seguimos a Robert Alexi, el derecho como argumentación, este autor nos va a introducir a todo un campo. Miren ustedes, en la anterior clase habíamos hecho referencia a las reglas, a los principios, la argumentación en base a reglas, la utilización de este test de proporcionalidad. Al igual que a Robert Alexi, Toulmin también nos dice que la argumentación o el derecho como argumentación. Entonces, parto desde aquí. Parto desde aquí. Es decir, si yo digo que el derecho es argumentar, ¿esto qué cosa debe tener? O más aún, ¿cuáles son las características para una correcta argumentación? Estos 4 puntos aquí. La razón, la coherencia, la congruencia y la pertinencia. Estas son las características que en sí, o las características bases, o la característica preponderante que toda argumentación, sí o sí, debe tener. Argumentar es dar razones. Pero aquí la gran interrogante también ustedes me preguntarán, ¿qué tipo de razones? ¿Qué tipo de razón? Miren, el derecho va evolucionando, como les decía, el primer día de clase. Si yo
detallo aquí, digo y afirmo, la aplicación de las normas jurídicas para mí es una simple subsunción lógica bajo premisas mayores formadas abstractamente. ¿Ustedes qué cosa me dirían? Ese todavía está pensando a la época de Karl Larens. Hay gente que afirma todavía esto. Es decir, ya casi nadie afirma que la aplicación de las normas jurídicas es la simple subsunción lógica bajo una premisa mayor, formada abstractamente. ¿Qué engloba? ¿Qué engloba? Miren ustedes la argumentación. O más aún, la argumentación jurídica, ¿qué cosa pretende abordar aquí? ¿Por qué es importante estudiarlo? ¿Cuál es la centralidad de esta materia? Primer punto. ¿Por qué tenemos que estudiar la argumentación jurídica? Nos va a ayudar, primer punto, miren, aclarar esos procesos de interpretación y aplicación del derecho. Primer punto. Y esto es parte de la argumentación jurídica, de lo que aborda la argumentación jurídica. Aclarar los procesos de interpretación y de aplicación del derecho. Segundo punto, que abarca la argumentación jurídica. Nos da guía y una fundamentación. ¿Para qué cosa? Para operar el sentido o en sentido con el derecho. Una guía y una fundamentación para operar con sentido en el derecho. Y de por cierto, teniendo todo esto, ustedes habrán podido leer ya sentencias, ¿no? Miren, y esto es muy importante aquí, si encontramos una sentencia que en un fundamento nos dice algo y vamos al siguiente fundamento y nos dice otra cosa, ¿qué podríamos decir de esta sentencia? ¿Es coherente? O más aún, ¿qué podemos decir de una sentencia donde el fiscal, en su acusación fiscal y en la última faceta del juicio oral, es decir, en el informe de cierre del juicio oral, argumentando, solicita 5 años de pena privativa de libertad como pena principal y solicita la reparación civil de 10.000 soles? Pero el juez, ya cuando emite sentencia, da una pena de 20 años, con una reparación de 200.000 soles. ¿Sería congruente esa sentencia? Creo que no. Y es por eso que la argumentación nos ayuda a abarcar esto, es decir, interpretación y aplicación del derecho, una guía y una fundamentación para operar con sentido en el derecho. Estas 4 características van de la mano: la razón, la coherencia, la congruencia, la pertinencia.
Son requisitos base para determinar si una argumentación es ecua o no. Y esto tiene sus consecuencias. No pensar ustedes, como muchos piensan por ahí, que quien argumenta, es decir, quien da razones, si da razones ilógicas. ¿Y cómo identificar esa ilogicidad? Eso, para ello, previamente, debemos de saber qué cosa es la argumentación. Mire, en ámbito procesal penal, una de las causales para ir o para plantear un recurso de casación, me parece que está en el 386 del Código Procesal Penal, pero la ubicación está en la figura de el recurso de casación. Una de las causales para evocar el recurso de casación, miren, es la falta o la ilogicidad en la motivación. Ilogicidad propio. El código lo ha positivizado así. A ver, si uno de ustedes, por favor, me da una mano, ese artículo es muy interesante, por no decir en ámbito jurisprudencial, en ámbito del Tribunal Constitucional, más adelante vamos a hacer referencia al caso Yamoja, ya estas tipologías de motivación, cómo se han llegado a crear, de qué manera se han llegado a crear y por qué el Tribunal Constitucional ha desarrollado todas estas figuras, ¿no? De tipos de motivación. ¿Ya? Entonces, miren, prosigamos entonces. Les decía también aquí, tipos de argumentación. ¿Existen o no existen tipos de argumentación? Sí existen los tipos de argumentación. Como les decía, la argumentación jurídica es todo un paradigma, ¿no? Y al ser paradigma, tiene que tener sí o sí un conjunto de conocimientos que se comparta con toda con toda la comunidad científica. Es decir, si les digo que es un paradigma, es un conocimiento que se comparte en una comunidad científica, o sea, lo que piensan las mismas personas en un círculo social o científico, la argumentación jurídica en sí es esto, es decir, un conjunto de conocimientos que se comparte en una comunidad científica en un círculo social científico, porque la argumentación jurídica, ¿qué quiere? Como les decía, el buen sentido del derecho, interpretación y aplicación del derecho, y que nos va a ayudar a qué? A romper esa arbitrariedad de algunos operadores del derecho, específicamente jueces y fiscales. ¿Ya? En sí, desde mi punto de vista, la argumentación jurídica sirve para romper esos esquemas
o a esos que interpretan, aplican el derecho, pero lo manipulan. Para eso nos sirve la argumentación jurídica. La argumentación jurídica tiene factores, tiene muchos factores, mire. Uno de ellos es el factor teórico, como ustedes habrán podido notar, la insuficiencia de todas las concepciones del derecho que hemos detallado en las clases anteriores, ¿no? Pero el otro factor también es el factor práctico. ¿Qué cosa nos evoca la practicidad? La practicidad nos dice y nos exige argumentar. Otro de los factores muy importantes también de la argumentación, aparte del teórico, del práctico, es el aspecto pedagógico. Es decir, si me dan una sentencia de 10 páginas a un ciudadano común y corriente, esa sentencia debe de ser lo más didáctico posible, con términos sencillos, ya que la argumentación tiene su papel o su rol o su factor pedagógico de enseñar o la enseñanza del derecho, un diálogo racional. Todo esto ha llevado, como les decía, todo un cambio en el sistema jurídico. Es decir, con la llegada de la argumentación o con esta como figura paradigmática, ha hecho de que se pase, ¿no? De un estado legal, de un estado de derecho a un estado constitucional de derecho. Pero miren ustedes, si ustedes se van a leer cualquier sentencia, disposición fiscal o una resolución, y muchos de ustedes también pensaban y piensan, me imagino que ya no pensarán así, que la fuente principal del derecho es la Constitución, pero por ahí todavía hay algunos que piensan que la ley, ¿no? La ley. Ya, ese punto hemos descartado, me parece, ¿no? Hemos descartado y hemos eh, demostrado que esto no es así. Tipos de argumentación, entonces, miren, demostración, argumentación y descripción. Demostración parte de una premisa en busca de una conclusión, empleando el mecanismo deductivo. La argumentación, entonces, otro tipo de argumentación es la argumentación que aborda la tesis a partir de causas y consecuencias, empleando un lenguaje apropiado para ello. Y el aspecto de la descripción, ¿qué cosa es la descripción? La descripción en sí, ¿no? Tiende a qué? A lo intermedio entre demostración y argumentación. Y todo esto, ya que aquí describe la problemática sentando las bases del debate.
demostrativo, argumentativo y descriptivo. Tenemos que tener en cuenta algo muy importante aquí, el lenguaje. Y esta figura aquí me trae en mente algo de la filosofía analítica del derecho. ¿No se acuerda? Es decir, aquí el lenguaje como medio de comunicación debe ser común, notorio, científico en el sentido de la metodología específica, es decir, de la terminología, un tecnicismo de especificación técnica, terminología de área, y también otra de las características del lenguaje es la efectividad, la posibilidad, la selección. En ámbito de la efectividad, tenemos que comunicar con una claridad la posibilidad, la existencia de medios para comunicar y la selección, el auditorio, a quien escucha, ¿no? Y es necesario aquí, cuando se hace referencia a la argumentación, hace referencia a estos conectores lingüísticos, relación de contexto, conexión de enunciados, estos conectores, ¿no? De énfasis, de exclusión, de continuidad, de esfuerzo, y específicamente de apertura y de cierre, el famoso silogismo. Ahora, tenemos que tener en cuenta aquí que argumentar no es cuando se califica o se evalúa una argumentación, no quiere decir que por el hecho de que existiesen más páginas es una buena argumentación. Descartemos ese punto también aquí. Lo que se quiere con la argumentación y los estudiosos de la argumentación nos han detallado que cuanto más corta es la argumentación, va a surtir mayor atractividad y va a ser una argumentación que pueda cumplir todas las características que ya les acabo de decir, ¿no? La coherencia, la pertinencia, es decir, las razones que se da deben ser coherentes, pertinentes. Entonces, aquí es de detallar este punto. Me olvidaba aquí. Entonces, miren aquí, en este pequeñito ejemplo aquí, hechos de la realidad, necesariamente aquí se parte de los hechos, se va de la inducción, de la hipótesis, de la deducción, teorías y las leyes para llegar a este punto de contrastación. Ya eso es muy importante aquí, este círculo.
Lo- Ok, entonces miren aquí también. Vamos a algo muy importante. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? Profesor, Sí, buenas noches. sí, buenas noches. ¿Se podría decir en relación a la diapositiva anterior, en el ejemplo que acaba de señalar, de que un argumento está compuesto por una tesis, antítesis y una síntesis? ¿Es un dialéctico el argumento? Sí, en parte, esa es una frase ya de becaría incluso, sí. Y eso lo vamos a ver. Sí, adelante. En parte sí, en parte sí. Y eso ustedes lo pueden notar muy bien en las sentencias, ¿no? Y específicamente en las sentencias civiles y también en las penales. Mire, si vamos al Código Procesal Penal, si tienen a la mano, vamos a ver que nos da toda una estructura el Código Procesal Penal y también el Código Procesal Civil. A ver si me dan una mano, por favor, si tienen a la mano el código. Y también para hacer referencia a la causal de recurso de casación. Sí, Percy, es en sí lo que se da en toda sentencia, ¿no? En el ámbito penal, profesor, o sea, por ejemplo, la tesis la maneja, vamos a hablar un poco simple, ¿no? De la Fiscal, fiscalía, ¿no? es Y fiscal. la antítesis, o sea, la contradictoria sería ya el abogado de la defensa, ¿no? Exacto. De ese Y el, agón, ujú, y el juez podría ser el que hace la síntesis de los dos pues, argumentos sí, en la sala. mejor detallado, exacto. De ese agón entre el fiscal y el abogado del imputado, el tercer imparcial va a decidir si, Ya. la tesis de la fiscalía tiene argumentos sólidos o si la tesis del abogado tiene argumentos sólidos. Y es por ello, les decía, vamos a ver ese artículo del Código Procesal Penal. A ver, que alguien que me pueda ayudar. Sí, señorita Judith, adelante. Doctor, yo le tenía una preguntita. Sí. Bueno, nos ha hablado sobre los tipos de argumentación, la demostración, argumentación y descripción entre esos tres. Cuando vayamos a argumentar, ¿cuál de estos tres tipos es mejor utilizar o es necesario utilizar de los tres para tener una mejor argumentación? Todavía no llegamos a la argumentación jurídica en sí. Todavía. Más adelante, más adelante vamos a desarrollar. Todavía. Esto es la parte inicial recién. ¿Ya? Tranquila, todavía lo vamos a ver con más claridad más adelante. Ok, doctor, ¿qué artículo me dijo? ¿Qué Del artículo? Código Procesal Penal, la parte de las sentencias. A ver, yo también voy a buscar aquí mi código. Busque, a ver, señores, a ver, ya lleva usted el procesal, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. De 392 para adelante, por favor, a ver. Del Código Procesal Penal. O más aún, el 397. O más, el 398. Sentencia absolutoria. Vamos por el 397, que está vinculado también a nuestro tema, mire. Correlación entre la acusación y la sentencia. La sentencia no podrá tener por acreditados hechos u otras circunstancias que los descritos en la acusación y en su caso, en la acusación ampliatoria,
salvo cuando favorezcan al imputado. En la condena no se podrá modificar la calificación jurídica del hecho objeto de acusación o su ampliatoria, salvo que el juez penal haya dado cumplimiento al numeral 1 del artículo 374. El juez penal no podrá aplicar pena más grave que la requerida por el fiscal, salvo que se solicite una por debajo del mínimo legal sin causa justificada de atenuación. Exacto, mire, ¿por qué es importante saber esto? Más adelante vamos a ver las tipologías de la motivación judicial. ¿Ya? Aquí tengo un artículo. A ver, espere. Mire, el 394, vamos, incluso todos estos artículos con sus incisos. El 394, por favor, a ver, vamos. Y continúo. Le voy a agradecer. Ya. 394, ¿no, doctor? Sí, Ya. La sentencia contendrá 1. La mención del juzgado penal, el lugar y fecha en la que se ha dictado, el nombre de los jueces y las partes y los datos personales del acusado. 2. La enunciación de los hechos y circunstancias objetas de la acusación, las pretensiones penales y civiles introducidas en juicio y la pretensión de la defensa del acusado. También la motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique. Los fundamentos de derecho con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. La parte resolutiva, con mención expresa y clara de la condena o absolución de cada uno de los acusados por cada uno de los delitos que la acusación les haya atribuido. Contendrá además, cuando corresponde el pronunciamiento relativo a las costas y lo que proceda acerca del destino de las piezas de convicción, instrumentos o efectos del delito, y la firma del juez o jueces. ok, entonces miren ustedes, de la lectura de este artículo 394, ustedes me podrán decir, y me tienen que decir en sí, si es necesario o no es necesario saber de argumentación. ¿Mm? Y a ver, ¿en qué inciso, por favor, los que están en la plataforma, hace referencia a la argumentación? ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Ok, ¿en cuál de los incisos, señores? A ver. El 2. El 2, enunciación de hechos y circunstancias objetos de la acusación. Sí, me parece. Creo que es la 3, profesor. Exacto, es la 3. Claro, La la 3. motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas. Y la Exacto, valoración de la prueba, ¿no? también. Y también el 4, fundamentos de derecho con precisión de razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. El término más interesante aquí es la motivación clara, lógica y completa. Es decir, no vamos aquí a nuestro slide. ¿Dónde estoy? A ver. Ah, no, se me fue. Ok. Si hacemos una comparación de este slide
con el artículo 394, inciso 3, inciso 4, ¿ustedes qué me podrían decir? Imaginemos que un juez en su motivación es gaseoso, e incluso incoherente. ¿Ustedes qué cosas? Primera interrogante. Segunda interrogante. A ver, van al título de la casación en ámbito procesal penal y me identifican cuáles son las causales para acudir a la casación y cuál está vinculado a nuestro tema. ¿Cuál de las causales? A ver, pueden, por favor, tienen a la mano su código procesal penal para luego de repente sumariamente ir al código procesal civil. A ver, vamos, por favor. ¿Tienen a la mano? Ok, les doy 5 minutos, señores. 5 minutos y yo, por favor, traten de... No me gusta preguntar, pero si no participa. ¿Ya? Les doy 5 minutos, señores. Gracias. Doctor, creo que es la 429, el inciso 4. Sí, a ver, ¿qué dicen sus colegas? A ver. El inciso 4 que dice si la sentencia o auto ha sido expedida con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor. Exacto. A ver, ¿qué dicen sus colegas? ¿Es exacto esto? Ahora, si vamos a este punto, ¿cómo podemos identificar una ilogicidad en una sentencia o en su motivación? ¿Mm? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cómo pueden ustedes encontrar o individualizar cuando una sentencia es ilógica? Ustedes en el trabajo que han presentado han analizado una sentencia, me parece, ¿no? Sí, doctor. ¿Ya han encontrado alguna ilogicidad? Bueno, doctor, la ilogicidad que yo pude apreciar fue al momento
de la imputación de los delitos de parte del fiscal, que ¿Ya? mencionó la tentativa y al final no tuvo una adecuada motivación. Fue por eso que se desestimó uno de los delitos que se había imputado. Tal vez lo hizo por la mediatización del caso o porque por presión mediática que puede surgir en unos casos que son muy populares, que no le dio tiempo al fiscal de una manera adecuada formular los delitos. Ujú. Ok. ¿Qué más? A ver, ¿quién más han trabajado, me parece, ustedes grupalmente también, ¿no? Señores, ¿están en línea, por favor? Adelante, Edison. Profesor, buenas noches. Bueno, Bueno, algo que me llamó la atención fue en la sentencia del caso que se le declara mm, por el delito solamente de tentativa de violación, pero en los fundamentos había explicado sobre feminicidio, intento de feminicidio. Ese aspecto, por lo menos, en el fundamento hay, pero en la sentencia no señala nada. Bueno, en la parte de la sentencia no señala nada sobre ese tema. Solamente tentativa de feminicidio. ok. ¿No? Cumplió con los requisitos del 394. A ver, señores y señoritas, esa sentencia. ¿Han analizado ese punto ustedes? ¿O de qué manera han analizado? O vamos aquí, vamos a este slide. Ingresar aquí. Aquí. Esta sentencia era coherente, tenía razones, porque eso es la argumentación, ya les decía, ¿no? Dar razones, buenas razones, probar y demostrarlas. Esta sentencia tenía razones en sí. Adelante. Doctor, buenas tardes, buenas noches. No tenía, ¿cómo se llama? No tenía buenos argumentos, ya que la sentencia en Ayacucho, justamente por eso es que la doctora Arlet se levanta, ¿no? Porque en Ayacucho la sentencia estaba a favor, o sea, existía un favoritismo a favor del acusado, en el cual también había una vinculación familiar, situación por el cual el favoritismo era claro, ¿no? Entonces, la demandante, o es decir, la doctora Arlet, no encontraba pues igualdad de justicia, y justamente por eso es que se han violado muchos derechos en esa sentencia, ¿no? Y justamente por eso también es que se ha anulado esa sentencia
y prácticamente ella perdió tiempo y ha tenido que pedir el traslado, ¿no? Para que su proceso nuevamente se inicie en la ciudad de Lima. Exacto, muy bien. Claro, las concepciones que prácticamente ahí se han encontrado, en el cual ella ha podido, o en realidad ella ha podido distinguir, ¿no? Cuando la justicia es verdadera y cuando la justicia es falsa. Ese sería mi aporte, doctor. Gracias, Silvia. Ahora, esta sentencia que ustedes han analizado es una sentencia que cumplía los requisitos del 394 del Código Procesal Penal. Es decir, en el inciso 2, 3, inciso 4. Inciso 2. La enunciación de los hechos, circunstancias, objeto de la acusación, las pretensiones penales, civiles, introducidas en juicio y la pretensión de la defensa del acusado. Motivación clara, lógica, completa de cada uno de los hechos, circunstancias que se dan por probadas o improbadas y la valoración de la prueba que la sustenta con indicación de razonamiento que la justifique. Prosigo. Inciso 4. Los fundamentos de derecho, con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. A ver, ustedes han analizado esta sentencia. ¿Ya? Vamos entonces, les voy a dar 10 minutos, sí o sí, quiero la opinión de todos, por favor. ¿Ya? Estamos. Les voy a dar 10 minutos. ¿Ya? Porque quiero incidir en esto, porque los argumentos que ustedes han plasmado en la plataforma, no sé si son argumentos con razón. ¿Ya? Les doy 10 minutos, señores.
Ok, vamos a ver. Como ustedes habrán podido notar, nuestro código utiliza frases célebres como indicación de razonamiento que la justifique. Es decir, el 394, requisitos de la sentencia contendrá la motivación clara, lógica, completa de cada uno de los hechos y las circunstancias que se dan por probadas o improbadas. Esta sentencia que ustedes han analizado cumplía con este requisito sine qua non y agrego algo más. Y la valoración de la prueba que la sustenta con indicación de razonamiento que la justifique. Este término razonamiento positivizado en nuestro Código Procesal Penal tiene su razón de ser. Y vamos un poquito más, miren. Los fundamentos de derecho con precisión de las razones legales, jurisprudenciales o doctrinales que sirvan para calificar jurídicamente los hechos y sus circunstancias y para fundar el fallo. Esta sentencia cumplía todos estos requisitos, más aún si entendemos y nos preguntamos, ¿qué cosa es razonamiento? Mire, y vamos a evocar a Ricardo Guastini sobre este término razonamiento. Según Ricardo Guastini, en el uso común, el vocablo razonamiento puede denotar indiferentemente, uno, dice él, un proceso mental, es decir, el proceso mental a través del cual se llega a una conclusión o decisión. Prosigue Ricardo Guastini. Razonamiento también es un discurso con el cual se argumenta o se justifica, se dan razones para sostener tal conclusión o tal decisión. Agrega Ricardo Guastini aquí, miren, en esta sede entenderemos por razonamiento un discurso, más precisamente una secuencia de enunciados, uno de los cuales desempeña la función de tesis o conclusión y las restantes desempeñan la función de premisa, argumentos o razones en favor de aquella. ¿Estamos? Ahora, me imagino ustedes para resolver o para tener la lectura de esa sentencia, habrán pues revisado este artículo 394 de nuestro Código Procesal Penal, ¿o no? A ver, vamos, señores, ¿quién rompe el hielo aquí, por favor? Te tienen que llevar algo de esta clase. Profesor, 394. Adelante, Pérez. en uno de los argumentos o dos de los argumentos de la sala creo yo, está nutrida de mucha subjetividad, ¿no? Por el hecho, por ejemplo, en el que menciona en la sentencia de que porque ella no pidió auxilio a las personas que ella creía que lo iban a auxiliar, daba por supuesto de que ella daba su consentimiento para ingresar al hotel, ¿no? O sea,
ahí la sala como que hace una valoración muy subjetiva de lo que a ellos les parece, que realmente una valoración objetiva de las pruebas que se han evidenciado, ¿no? E incluso rechazan las pruebas porque dicen también de que son 3 días que se han puesto, ¿no? Posteriores al hecho que se han también, ¿no? Y la otra parte, creo yo, de la sentencia en la que también menciona la sala es que respecto al feminicidio, ¿no? Por ejemplo, dice que por el mismo hecho de que el individuo imputado hacía cosas de mujeres, o sea, como lavar o limpiar, o incluso también ya le había prometido casarse con la agraviada, no le hace ser una persona que esté en contra del género opuesto, ¿no? O sea, prácticamente también hace una valoración muy subjetiva del mismo hecho, sin tener en cuenta los hechos concretos que acreditaban de que ella había sido afectada físicamente y psicológicamente, ¿no? Incluso hay videos que manifiestan tales hechos. Ante esa situación, según lo que hemos leído o que he leído en el artículo 394, inciso 3 y 4, como lo acabamos de mencionar, no corresponden, ¿no? O sea, no hay una verdadera motivación lógica en los argumentos en las que se tiene que considerar no solamente un hecho subjetivo, sino un hecho objetivo, ¿no? De la situación concreta. Por tales razones considero de que es muy insuficiente la argumentación de la sala, profesor. Gracias, Percy. ¿Quién más? Adelante, Maruja. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con respecto a la argumentación en la sentencia analizada, a mi punto de vista, la motivación lógica en este caso no ha sido, esa motivación no ha sido con una, digamos, argumentada con lógica jurídica, que digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque en las dos acusaciones, tanto tentativa de violación sexual, argumenta, como dice el compañero, subjetivamente, ¿en qué sentido? Sus argumentaciones están basadas a patrones con estereotipos, como por ejemplo, ¿no? Argumenta de que la agraviada ha ingresado al hotel en compañía de un masculino, y él dice que debió ella pedir ayuda, auxilio, o debió escaparse teniendo la oportunidad, en más de una oportunidad. Entonces, esas argumentaciones me parece que no está basada a este artículo, no cumple los requisitos. Igualmente, en lo que dice en la tentativa de feminicidio, lo mismo tiene contenido con patrones estereotipados, porque dice, según los colegiados, el imputado no tiene odio a la mujer porque él participa, colabora en los quehaceres de la mujer, en los roles de la mujer. Al mencionar los roles de la mujer, los colegiados ya lo están, ¿cómo se llama? Ya lo está diferenciando los roles. En este caso, es como, bueno, en los dos argumentos, para las dos acusaciones, argumenta con esos contenidos estereotipados. Eso es lo que yo he encontrado
analizando y no está basado, pues las argumentaciones, no está basado netamente, netamente a un sustento jurídico, a un sustento eh, inclusive lógico. Gracias, doctor. Gracias, Maruja. Adelante, Judith. Doctor, a mi opinión, si bien es cierto la participación de mis compañeros me parece muy buena con respecto a que hay muchas falencias en las argumentaciones, a mi forma de pensar, a lo que yo creo, también no solamente ha habido falta de argumentación o motivación de los jueces, sino también una incorrecta imputación del delito del fiscal, de parte del fiscal. Ahora, ¿por qué? Pienso yo, porque para que se pueda promover una tentativa de feminicidio, tenemos que ir y analizar el iter criminis, ¿no es cierto? Tenemos que ver todas las fases del iter criminis, el camino al crimen que se llama, la fase de ideación, los actos preparatorios y todo eso, ¿no? Entonces, para la tentativa de feminicidio, en realidad no ocurren esas fases de feminicidio. Lo que a mi parecer, no sé qué opinarán mis demás compañeros o usted, el delito que se debía de imputar sería el de lesiones graves por violencia contra la mujer. Ese delito tendría mayor sustento porque a luces de los videos se podría ver cómo la lesionaba. En ningún momento se le apreció el que intentó asesinarla o que tenía un arma o un cuchillo o algo contundente o que la masacraba como para decir que intentó, y por eso es que tal vez yo pienso que ese argumento del delito de intento de feminicidio no fue muy consistente al final de esa sentencia. Gracias, Judith. O sea, vas más a la figura del juicio de tipicidad. Ok, a ver, Silvia, adelante. Sí, doctor, no se ha cumplido con el inciso 2, que es la enunciación de los hechos y las circunstancias, ya que los jueces más han considerado han considerado solamente los hechos que han pasado dentro del cuarto, pero no de lo que se ve en los videos, eso no se ha considerado. Aparte también que no se ha considerado en las partes probatorias que son, o sea, se han minimizado las partes probatorias de la doctora Arlet, en el cual simplemente han dicho que se le ha subido por el forcejeo, pero en realidad el intento de violación lo han tratado de minimizar, por eso es que no se ha considerado el intento de violación, solamente de feminicidio. También con respecto a lo que viene a ser el inciso 4, o es decir, el inciso 3, donde dice la motivación clara y lógica, no ha existido, pues eso, ha habido prácticamente una violación de sus derechos en esa parte, ¿no? Y las pruebas sustentadas, justamente lo que le decía, ¿no? Y las razones que han justificado han sido, pues, incoherentes. Por eso es que Arlet no ha encontrado esa justicia que debía encontrar. Ok, Silvia, muy bien. A ver, Maruja. Pero doctor, no fue al revés, no fue, bueno, yo veo que en las sentencias que sí se le ha acusado de intento de violación, más no de intento de feminicidio, o estoy equivocado. La pregunta principal es aquí, si esta sentencia que ustedes han analizado, ¿cumple o no cumple con 394? No, no cumple del todo, doctor. Necesariamente. ¿Qué tipo de...? Voy aquí. Ya. Vamos al inciso 3. Motivación clara, lógica, completa. ¿Existe una motivación clara? Primera pregunta. ¿Ha existido una motivación clara? Segunda pregunta. ¿Ha existido una motivación lógica y completa de los hechos? Que serían ya 3 preguntas, mire. La decisión de esta sala, o la decisión de estos jueces, o la decisión, o la sentencia en sí,
tenía justificación sólida, argumentación sólida, como nos dice Ricardo Bostini, es decir, el razonamiento es un discurso, precisamente una secuencia de enunciados, uno de los cuales desempeña la función de tesis o conclusión y las restantes desempeñan función de premisa, argumentos, razones en favor de aquella. ¿Mm? Miren, para concatenar aquí. A ver, ¿quién me da una lectura del 395, por favor? Del Código Procesal Penal. ¿Quién me da una lectura del 395? Y Yo, también, a ver, adelante. Antes, gracias. A ver. artículo 395. Redacción de la sentencia inmediatamente después de la deliberación. La sentencia será redactada por el juez o el director del debate según el caso. Los párrafos se expresarán en orden numérico y correlativo y referentes a cada cuestión relevante. En la redacción de la sentencia se pueden emplear números en la mención de normas legales y jurisprudencia, y también notas al pie de página para la cita de doctrina, bibliografía, datos jurisprudenciales y temas adicionales que sirvan para ampliar los conceptos o argumentos utilizados en la motivación. Gracias, doctor. Ok, gracias. A ver, ¿ustedes qué me opinan de este artículo? Las sentencias deben de tener pie de página, bibliografía ahí, más bibliografía y nada de contenido de los enunciados de los hechos o de las circunstancias. ¿Qué deficiencias más ustedes han encontrado en esta sentencia? ¿O es una sentencia ok? Me imagino que es ok porque solamente 3 o 4 acá han opinado, perdón, 3 han opinado en contra de esta falta de motivación y logicidad en los argumentos. Los restantes, teóricamente, aceptan que esta sentencia es una sentencia que respeta el 394. Pero la pregunta también está aquí sobre estos pie de página. ¿Es razonable esto? ¿Es justificable que en una sentencia donde se va a decidir tu libertad personal se introduzcan más pie de página, doctrina, y en algunos casos doctrina que no está vinculado al tema? A ver, ¿ustedes qué cosa me dicen? Vamos, señores, a ver. Si yo les pregunto también aquí, ¿cuál ha sido la calidad de la argumentación jurídica en esta sentencia? A ver, señores. Buenas noches, doctor. Adelante, Edgar. Adelante. Sí, doctor, a lo que refiere el hecho de poner demasiado contexto ya de académico, doctrina, quiere decir se puede decir la desesperación por tratar de complementar, rellenar de manera textual el contenido de la sentencia, cuando no existe un razonamiento respecto a esas relaciones de contenidos, ¿no? Se ha puesto por poner y no se ha razonado realmente. No se ha fijado el motivo por el cual cómo está relacionando todo este contenido que se ha puesto.
Entonces ahí veo que hay una insuficiencia jurídica razonada que debería estar, ¿no? Eso Ok, que no noto, doctor. ok, Edgar, gracias. A ver, ¿quién más, señores? Doctor, Adelante, Maruja. Rodríguez y Torres cita también a Cook y Cusack 2010. Dice, lamentablemente las afirmaciones planteadas en esta sentencia parecen tener como base el desconocimiento de la norma penal y el uso recurrente en la jurisprudencia nacional e internacional de estereotipos de género. Es lo que también cita, según este autor, sobre esta sentencia, que también coincido con el que cita, ¿no? Que parece que no, bueno, desconoce, me parece, o tal vez, como encubre sus decisiones, afirmando, tal vez, con contenidos estereotipados. Muy bien, Maruja, gracias. Exacto, miren ustedes, la norma procesal penal nos da requisitos estructurales en cuanto a una sentencia penal. Y es evidente aquí, en la sentencia que ustedes han leído, que no se ha respetado, pues, el 394 como norma de ápice, como norma referencial. Pero también ustedes habrán identificado algunas ilogicidades en algunos argumentos ahí. Y esto es muy importante. Es decir, yo les pregunto, a ver, ustedes han llevado filosofía para llegar a este curso. Lógica formal, Aristóteles. ¿Yo cómo identifico una ilogicidad? Y esto sí o sí ustedes lo tienen que saber. ¿Cómo yo identifico? Porque este término lógico tiene un gran contenido. Los principios de la lógica formal. Que tal vez no continúa una secuencia, doctor, coherente, o al final las conclusiones alcanzadas no parten de del mismo razonamiento con el cual se comienza, no También. continúan. Por decir, yo les hipotizo aquí. Narro un hecho y después narro un hecho a favor. Primero narro un hecho a favor y luego narro sobre ese hecho, pero en contrario. ¿Estaría violando el principio de la lógica formal o no? ¿Y qué principio sería? Narro un hecho, defiendo ese hecho, pero después de 5 minutos narro el mismo hecho, pero ya no lo defiendo, lo contradigo. Como les decía, este término lógica tiene todo un contenido. ¿Que lo hemos positivizado? Sí. Pero ¿qué cosa es la lógica, no? ¿Tiene principios de regla la lógica?
En el ejemplo que les estoy plasmando, defiendo un hecho, sobre ese mismo hecho, ya no lo defiendo, lo contradigo. A ver. O tal vez sea el principio de no contradicción. Muy bien, Edgar. Lógica formal, señores. Busquen a ver lógica formal. ¿Qué cosas y esos tres principios? Es decir, si ustedes quieren apelar la sentencia violó la ilogicidad. ¿Qué tipo de ilogicidad? Ya a ver, busquen la lógica formal. Todo está en Google, como les decía el primer día. En Google, como lo quieran llamar a la americana, a la británica. A ver, lógica formal, por favor. Se puede visualizar sumariamente. Está aquí. Miren. Lógica formal. Principio de identidad. Principio de no contradicción. Principio de exclusión del término medio, o también conocido esto, el principio del tercero excluido, y también este principio de razón suficiente. Cada uno de estos principios tiene su razón de ser. ¿Se me puede escuchar, no, señores, señoritas? Sí, doctor, se escucha. Ok. Entonces, miren, yo les aconsejo, traten de leer estos principios. Y este principio de identidad que es bien llamativo, ¿no? Todo objeto es idéntico a sí mismo, es decir, si yo les llegara a preguntar, a ver, la próxima clase, en la sentencia se ha quebrantado la logicidad. ¿Ustedes cuál de estos principios podrían evocar? El principio de identidad, el principio de contradicción, el principio de exclusión del término medio o el principio de razón suficiente. Miren aquí. El principio de identidad. El propio término lo dice, ¿no? Principio de identidad. ¿Qué? El principio de identidad afirma en sí
el ser es. Y esto puede ser explicado. Todo objeto es idéntico a sí mismo. Y aquí nos da un ejemplito. ¿Ve? A es A. Pero el más llamativo aquí, y el que sí o sí nosotros siempre lo vamos a evocar, es este principio de contradicción. Es decir, aquí el principio se fundamenta en que se descarta cualquier posibilidad de contradicción en el pensamiento y en la realidad. Aquí el ejemplito, ¿eh? A es A y A, no son ambos verdaderos. Con el ejemplo que les hacía, ¿no? El otro también principio que ustedes pueden evocar es este principio de exclusión del término medio. Y aquí también con un ejemplo nos hace referencia A es A y A no es A, no son ambos falsos. Que el juicio es A y su contradictorio, el juicio A no es A, no puede ser falso a la vez. Es decir, el conceptito aquí, esto es como un complemento necesario del principio de no contradicción. ¿Estamos? Y de por cierto, a esto de aquí, les voy haciendo esta introducción porque cuando analicemos el caso Yamoja, vamos a tener más claro qué cosa es la motivación aparente, insuficiente. Y ahí miren, a esto sirve saber de lógica formal. Estamos. Ok. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta más, señores y señoritas? Miren, nuestro código, como les decía, ha introducido ese término, un término muy exquisito. Y si ustedes quieren evocar esta ilogicidad, tienen que saber lógica formal en sí. Porque de ellos se trata, ¿no? El principio de no contradicción. El principio de razón suficiente. ¿Ya? Entonces, vamos. Aquí, esta parte se puede visualizar, ¿no? Esta partecita también ustedes tienen que tener muy bien en claro. Este dibujito aquí. ¿Ya? Hechos de la realidad, la inducción, la hipótesis, la deducción, las teorías, leyes, modelos y luego la contrastación. Y eso es en sí, ¿no? El círculo de la argumentación. Como muy bien lo dice Guastini, ¿no? Es decir, razonamiento, proceso mental. Razonamiento, un discurso con el cual se argumenta o se justifica, se dan razones para sostener una conclusión o una decisión.
Ok. Señores, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estoy un poquito, ¿ya? Faltaría 20 minutos, pero ya lo dejamos para la próxima. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Señores y señoritas, ¿alguna pregunta? ¿Están en línea? ¿Alguna pregunta? Doctora, un favor si nos podría compartir el autor del libro que nos está, este, Oh, que está revisando usted, por favor. es el libro, no se preocupe. Ricardo Agostini. Lo demás lo que no lo tengo en PDF. Pero lo voy a tratar de escanear y de repente colgarlo en la plataforma, ¿ya? Sí, por favor, Ricardo doctor, muchas Agostini, ¿no? gracias. ¿Se acuerdan a Ricardo Agostini, no? Le hemos hecho referencia cuando hemos analizado la filosofía analítica del derecho. De esto es muy didáctico, les recomiendo. Ok, señores, adelante, Silvia. Sí, doctor, solamente una consultita con respecto al producto 3. En la consigna dice que tiene que ser grupal. ¿Nos vamos a mantener con el mismo grupo? Voy a ver eso, ¿ya? Voy a ver. Pero ¿cuándo nos daría la respuesta, doctor, para no estar a última hora? Con usted tenemos el día sábado para el domingo para entregar el trabajo. Mañana, el día de mañana, mañana con tranquilidad, por favor. Ok, Mañana doctor, más estaremos a tarde. la espera entonces. Ya, cualquier cosa me escriben por el WhatsApp o me llaman, si hay alguna dificultad. Gracias, doctor. Ok, señores, muy buenas noches y nos estamos viendo el próximo sábado. Gracias.
Buenas noches, compañeros. Disculpen la molestia. Acabo de ingresar. ¿No tenemos clases o qué ha sucedido? Muchas gracias. Compañero, ya terminó la clase. Gracias, compañero.